Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas tardes. Reciban todos ustedes un saludo cordial de parte de la carrera de Educación General Básica, primer y segundo ciclos, y de la Cátedra Ambiente, Política y Sociedad. Hoy realizamos un trabajo en conjunto y tenemos dos especialistas que realmente se han tomado su tiempo y además que tienen todo un conocimiento profesional que les permite que hoy nos entreguen estrategias para trabajar la educación para la paz, hacia la paz en la escuela primaria. Realmente la carrera ha buscado, ¿verdad?, el poder llevarles a ustedes estos espacios de manera que empecemos a crecer, ¿verdad?, hacia dónde queremos dirigir la educación primaria. No solamente visualizamos el profesional que trabaja en contenidos, en habilidades, visualizamos al profesional que trabaja la persona de manera integral, ¿verdad? Esa persona que puede convivir, que sabe realmente estar junto al otro, ¿verdad? Y sobre todo esa persona que aporta a su sociedad, ¿verdad? Un poco lo que nos demanda la política educativa del país. Voy a presentarles las dos personas que hoy nos acompañan, pero primero tal vez contarles un poquito de la dinámica. Ellas ya traen el taller montado, van a hablar ahora sobre el espacio para hacer consultas o comentarios y recordarles, bueno, que la sesión está siendo grabada. Nosotros casi al final de la sesión vamos a pasar una lista de evaluación y de asistencia, lo cual agradecemos que la completen porque esto nos ayuda a crecer en lo que son aspectos de autoevaluación y de acreditación. Bueno, sin más, voy a presentarle a las dos especialistas. Primero tenemos a Alison Núñez Méndez. Alison es bachiller en Estudios Sociales y Educación Cívica. Es licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Derechos Humanos y tiene doctorado en Educación. Alison es una tutora con gran experiencia dentro de la UNED. Tiene más de 20 años de trabajar con nosotros. Eso quiere decir que tiene un amplio conocimiento sobre trabajar con adultos. Entonces sabemos que hoy vamos a tener una excelente exposición por parte de ella. Y también nos acompaña la especialista Agnes Salas Mena. Ella es bachiller y egresada de la licenciatura en Estudios Sociales y Cívica. Es licenciada en Administración Educativa, magíster en Psicopedagogía y especialista en PDA. Agnes tiene más de 8 años de trabajar con nosotros también como tutora, entonces creo que tenemos en este taller personas muy bien preparadas que nos van a entregar recursos valiosos para poder hacer de nuestras aulas, de nuestros espacios de educación, un espacio rico, ¿verdad? Donde la gente se sienta a gusto y donde podamos trabajar un tema tan importante como es la educación para la paz. Entonces, Agnes, Alison, muy bienvenidas. Adelante, el espacio es de ustedes. Muchas gracias, Karen. Bienvenidas también a las muchachas. Vamos a dar inicio. Muy bien. Antes de que empecemos específicamente con esas estrategias didácticas, pues es importante, consideramos, Agnes y yo, darles una visión para que todos sepamos de qué paz es la que estamos hablando, qué concepto de paz, qué significa la paz, ¿verdad? Porque mucha gente, sí, yo sé que la paz, o yo sé cuándo se da paz, o Costa Rica es un país de paz porque no tiene ejército, pero realmente si nos preguntan, ¿podríamos dar una definición de paz? ¿Ustedes creerán que en la literatura hay tantas definiciones de paz como nacionalidades pueda tener una persona o como profesión pueda tener una persona? Entonces, rápidamente vamos a empezar hablando del concepto de paz negativa. Sí, aunque ustedes no crean, existe un concepto de paz en el sentido negativo y este concepto se da porque mucha gente piensa que cuando alguien está en paz o cuando un país está en paz es porque no está en guerra, ¿verdad? O bien porque no está sometido a ningún tipo de violencia física.
física, vean qué les estoy diciendo, ¿verdad? O bien porque no hay ningún conflicto en la comunidad donde vive o el Estado, el país no está en ningún en conflicto con nada. Y ahora vamos a ver, pues, que ese concepto, pues, es un mucho, no un poco, muchísimo, muy reducido, ¿verdad? Ese concepto de paz es un histórico, es un concepto histórico, viene desde los benditos romanos, lo que llamaban los romanos la Pax Romana, y desgraciadamente domina mucho el mundo occidental, el mundo de los países que no tienen, o que más bien viven y creen que tienen que defenderse. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando uno habla con gente de otros países, ellos no entienden y le dicen a uno, no sé cómo hacen ustedes para vivir sin ejército. Y yo siempre contesto, yo no sé cómo hacen ustedes para vivir con ejército. Siempre contesto lo mismo. Entonces me dicen, ¿y si los atacan? Ven. Entonces, mi respuesta siempre es que nosotros no estamos pensando en que alguien nos va a atacar. Vivimos en este mundo y si hay algún problema con los vecinos, con los países vecinos, pues hay organismos a los que podemos acudir. Entonces se quedan un poco, ahora no muy convencidos. Porque esta paz, este concepto de paz negativa que manejan casi todo el resto de los países del mundo, tiene que ver con que los ejércitos son los que garantizan la paz, según ellos lo dicen, ¿verdad? El orden está garantizado por los ejércitos, pero no ven que la paz es más amplio, es un concepto más amplio y este concepto de paz negativa excluye a las personas, excluye al resto de la población que no necesariamente pues está relacionada con el ejército. Y lo que es peor, excluye a las clases más desposeídas, excluye a las clases que pasan por miseria, por hambre, que en nuestros países de América Latina pues la gran mayoría de la población está dentro ¿verdad? Dentro de esta clase social, digámosle así. Luego hay otro concepto que es muy bonito también, que es el concepto de paz positiva, porque este concepto es más de la UNESCO, más de la UNICEF, más de lo que es la ONU en general, todas estas instituciones internacionales hablan de que la paz ahora tiene que incluir elementos como justicia social, es cierto, tiene que incluir elementos como ausencia de guerra y de violencia, pero también tiene que hablar de armonía social, tiene que hablar de respeto a las personas y lo que es más importante, tiene que incluir el concepto de desarrollo sostenible. Vean ustedes cómo vamos ampliando ese concepto de paz. Esto le da a la paz, al concepto de paz, una característica de proceso, pero no de un proceso que ya se alcanza y se queda ahí estancado, no. Es un proceso dinámico, es un proceso que se tiene que estar alimentando permanentemente, cultivando permanentemente, creando diferentes estructuras sociales. ¿Para qué? Para que se dé un concepto de justicia en el sentido amplio, un concepto de justicia social, como ya lo tomamos en cuenta. Exige la paz en el sentido positivo, exige igualdad de todas las personas, exige reciprocidad también, ¿verdad? Exige armonía en las relaciones comunales, nacionales, pero también internacionales. Es un concepto de paz que va a incluir todas las dimensiones de la vida, de la vida de todos los seres humanos, e incluye además el concepto de desarrollo y el concepto de derechos humanos. Sin embargo, pues este concepto de paz no se ve muy fortalecido si no se incluye un cambio radical en la sociedad, un cambio radical donde la parte económica también se tome en cuenta, donde se elimine las diferencias económicas, donde se fomenta el desarrollo, pero no el desarrollo en el sentido de que yo soy más desarrollado porque tengo más dinero y porque vivo en un país desarrollado, no,
un desarrollo diferente, un desarrollo sostenible, como lo estamos viendo, ¿verdad? Donde se respeta el medio ambiente y se respeten los recursos naturales. Y por supuesto, vuelvo a repetirles, donde se incluye el concepto de derechos humanos, que es fundamental para poder hablar nosotros de paz. Entonces, en síntesis, este concepto de paz positiva es sinónimo de derechos humanos, pero también es sinónimo de respeto a los pueblos. Tienen que incluir esos elementos. Vamos ya, ¿verdad? Cayendo un poquito mejor. Ahora, imaginémonos lo que es vivir, que nosotros vivamos en una nación de paz, pero por dentro yo tengo todo una serie de, ¿verdad?, de demonios, como llaman a veces, ¿verdad?, internos que están revoloteando. Entonces, podemos incluir un concepto de paz también importantísimo dentro de lo que son dentro de lo que es las aulas, los salones de clase, que es el concepto de paz personal. Es decir, la paz interna. La paz interna que me ayuda a desarrollarme como persona humana, valga la redundancia, ¿verdad? En este mundo que vivimos actualmente, se nos vende la idea de que la espiritualidad, que el expresar los sentimientos, el mostrar cariño, mostrar amor, a veces es una debilidad. Y la gente, pues todos en general vivimos como con temor, ¿verdad? De demostrar esa debilidad, entre comillas, ¿verdad? Entonces, la paz personal es tan difícil de alcanzar. Nosotros en las aulas tenemos que ver alumnos, que tenemos que lidiar con padres de familia, tenemos que lidiar con nuestra propia familia, y esa paz personal a veces la vamos descuidando. Y lo importante también es alcanzar la armonía entre el espíritu, el cuerpo, la mente nuestra, para poder también hablar de situaciones de paz, para poder centrarme y concentrarme en fomentar una cultura de paz. Y esto solo lo logro por medio de realizarme como persona, la autorrealización. Lo que para mí puede ser lograr un momento de paz, puede significar leerme un libro. Para otra persona puede significar, qué sé yo, hacer ejercicios o de respiración o de concentración. Entonces, lo importante es buscar esa paz personal, esa armonía interior, ¿verdad? Alcanzar esa armonía. Por ahí decían que es alcanzar el nirvana, ¿verdad? Algunos. Bueno, cada quien puede tener un nirvana diferente. Lo importante es lograr esa paz. Entonces, viendo estos elementos de paz, estos conceptos de paz que les acabo de mencionar, venimos a proponerles una visión más holística de lo que es la paz, que involucra las tres anteriores que le mencioné, ¿verdad? Esta paz se va a convertir en algo por alcanzar, sí, en un objeto por alcanzar, pero también va a ser un sujeto, ¿verdad? Con estructuras, organizado, va a ser un proceso en el que yo logro estar o formar parte, ¿verdad? Que yo lo logro mediante la interacción. Es paz interior, pero también paz exterior. A veces yo sé muy bien que ustedes me van a decir, ay, pero Alison, pues que estar en un salón de clase con 30, 40 chiquitos, todos hablando duro, todos sudando. Bueno, la paz holística o la paz personal es la que primero se altera. Sin embargo, tenemos que empezar a tratar de cultivarnos, tratar de cultivar la persona. En la medida en que yo logro estar bien, en tranquilidad conmigo misma, puedo lograr también transmitir eso. Entonces, ahí vamos a lograr esta paz holística que les estoy diciendo. Usted puede tener un salón de clase, todos los chiquitos callados, pero usted no sabe qué mundo, ¿verdad?, están ellos. Porque ya están callados, todo el mundo dice, ay, qué salón más tranquilo, qué salón de clase más tranquilo, qué grado, el primero A, qué grado más pacífico.
pero salen al recreo y estallan y se pelean y se golpean, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando? ¿Qué tipo de paz estamos logrando? Entonces, esta paz holística que les estoy mencionando es importante porque va a verme como una totalidad, como ser humano que tiene afectos, también defectos, que tiene inteligencia, que forma parte de un grupo social, va a verme en mi totalidad estética también, ¿verdad? Y en mi totalidad espiritual. Va a incluir múltiples caminos para alcanzar la paz, ciertamente, pero lo puedo lograr, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me reconozco como ser humano y reconozco al otro como ser humano, que a la larga es lo más difícil a veces, ¿verdad? Reconocerme y reconocer en el otro lo que yo soy, verme en un espejo, ver en el otro mi imagen. Entonces, en esa medida logro alcanzarla. Hay múltiples caminos como yo puedo lograrlo y hoy vamos a ver algunas estrategias. La compañera Agnes nos va a explicar algunas. Dentro de esto también permite la paz holística, me va a ayudar a ver el reconocimiento dentro de la ciudadanía global, es decir, verme a mí dentro de un salón de clase, pero también comprender que yo soy un ciudadano del mundo y que cada una de esas cabecitas que están poniendo atención a lo que yo les estoy diciendo es también un ciudadano global, ¿verdad? Y que yo tengo y que enseñarles, primero yo, respetar su diversidad de todo, su diversidad cognitiva, su diversidad social, su diversidad espiritual. Yo tengo que aprender a respetarlos y en esa medida también enseñarles a respetar su diversidad. No son, ni ellos ni yo somos individuos, ¿verdad? Ni el salón de clase ni la profesora son individuos separados que habitan en una isla imaginaria, no. Todos vivimos en el mismo universo. Y la parte espiritual, la parte de los sentimientos va a ser muy importante dentro de esa totalidad a la hora de concebir la paz. Bueno, entonces tenemos que esta paz va a hablarnos de ausencia de conflicto, todo tipo de conflicto, de violencia, pero también va a hablarnos de que es algo que va a darse producto de relaciones no violentas, sino relaciones armoniosas, pero también se va a dar producto de las condiciones de vida justas. Hay que ver cuando uno conversa con diferentes compañeros, cómo le hablan a uno cuando está, por ejemplo, en escuelas urbano marginales. ¿Qué niño que llega con hambre, que no ha comido, que tal vez se tomó un agua dulce, que no cenó, qué atención le va a poner a uno un niño en esas condiciones, ¿verdad? No son condiciones de vida justas. Afortunadamente están los comedores, ¿verdad? Pero entonces también yo tengo que comprender la situación que ese niño estaba viviendo. Puede ser que sus padres sean las personas y su hogar sea el hogar más tranquilo de este mundo, que no haya violencia, que no. Sin embargo, viven en una situación de que, bueno, no tienen, ¿verdad?, para comer. Entonces, eso también, el alcanzar el desarrollo, el poder alcanzar condiciones de vida que realmente un niño merezca, no ayuda a poder tener un ambiente de paz. Entonces, yo también tengo que verlo así, yo también tengo que comprenderlo así. Ay, que el niño viene, que a veces no trae zapatos, que a veces el uniforme, que a veces huele mal. Sí, está bien, podemos hablarle, pero también comprender, no discriminar por esas situaciones. Yo creo que a muchos nos ha tocado que nos muevan el piso, sobre todo cuando salimos por primera vez a dar clases, ¿verdad? Que uno cree que es el mundo ideal y cuando se empieza a topar con estas situaciones, tenemos que ir colaborando también para hacer el desarrollo
pacífico de estas criaturas, de estos niños, de estos, bueno, luego adolescentes en su momento, ¿verdad? Entonces la paz va a venir a ser un instrumento para el desarrollo, por supuesto, y para el desarrollo de cualquier cultura, para el enriquecimiento de cualquier persona y de cualquier cultura, ¿verdad? No importa si es rico, si es pobre, si es negro, si es blanco, todos tenemos que lograr alcanzar este valor universal que es la paz. Y es así considerada la paz, un valor universal. Yo siempre, y antes de pasar al concepto de educación para la paz, siempre me pregunto, ¿qué paz puede tener una persona que vive en las montañas de Talamanca? Tiene que caminar 1 hora y media para llegar a Levi's para que lo atiendan a eso de las 4 de la mañana. Cuando llega a Levi's se encuentra con que solamente repartieron 75 fichas y esa persona era la número 76 y no la van a atender ese día. Eso es violencia estructural, ¿verdad? Entonces no podemos hablar que esa persona está viviendo en un contexto de paz. Eso es lo que tenemos que ver. No es solo la tranquilidad y tener el salón de clase, ¿verdad? Sino también ayudar a promover, ayudar a enseñar a vivir para la paz. Y aquí es donde viene este nuevo concepto, que es el de educación para la paz, que es el que estamos nosotros promocionando. La educación para la paz es un proceso, como les venía diciendo, un proceso constante, un proceso dinámico, donde ustedes y yo vamos promocionando no solo conocimientos, no tampoco usar solo técnicas, sino que estoy ayudando a crear actitudes, a crear valores, a fomentar valores para lograr cambios de comportamiento en los niños, para lograr que estos niños, que luego serán jóvenes y después adultos, aprendan a vivir fuera del conflicto, previniendo el conflicto, previniendo la violencia, todo tipo de violencia, violencia estructural, violencia directa, todo tipo de violencia se puede vivir si nosotros desde la escuela logramos promocionar la educación para la paz. ¿Recuerdan ustedes en Heredia? Creo que fue un problema que hubo entre un motociclista y un señor ya mayor. Creo que uno se brincó el semáforo y casi le da al otro. Y el señor lo siguió y lo siguió y lo siguió al motociclista hasta que lo alcanzó y le pasó el carro por encima y lo mató, por supuesto. ¿Qué ocurre ahí? No simplemente es una situación de violencia, que un choque, que atropelló, no. Imagínense todo lo que se vio envuelto. Una familia que perdió a un hombre joven, 30 y pico de años, que era el proveedor, pero también una familia que va a ver a su anciano padre metido en la cárcel, viviendo sus últimos días, simplemente porque no pudo manejar de otra forma el conflicto. Y eso lo podemos nosotros ayudar a prevenir desde las aulas. Sería muy interesante tratar de esto de la educación para la paz en las carreteras, que podríamos tratar después un tema de educación vial, cómo darle una vuelta a la educación vial y no solo que los niños aprendan qué significan los símbolos y qué significa la doble raya amarilla, sino a vivir en paz en las carreteras. No que las carreteras lo que son ahora es como no sé, un infierno donde todo el más fuerte, ¿verdad? Y gritarse y insultarse y todas las frustraciones las saco ahí. Entonces, es importante ayudar desde pequeños a que los niños resuelvan los conflictos pacíficamente, se propicien condiciones de paz, eh, se llegue a resolver tanto la paz interna, interpersonal, ¿verdad? Como entre los grupos, la paz a nivel nacional, la paz internacional. Uno no entiende la guerra de Ucrania y Rusia, tanta gente que ha muerto y realmente yo creo que muchos de nosotros y yo desde mi posición de politóloga digo, tan fácil que puede ser llegar a dialogar, pero hay cabezas y corazones que todo lo resuelven a partir de la violencia y eso lo estamos viendo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Educar para la paz.
Educar para la paz, como les digo, es un proceso dinámico, continuo, permanente. Jares, les recomiendo, es uno de los grandes especialistas de la educación para la paz. Él dice que nosotros continuamente tenemos que estar cultivando la educación para la paz. Que el conflicto en sí, el conflicto no es negativo, el conflicto es importante, el conflicto enseña. Es como el ave fénix, ¿verdad? Se da la situación de crisis y sale un ave divina de entre las cenizas. Igual, en un conflicto usted da su punto de vista, la otra persona da su punto de vista y a la larga va a ser algo creativo. La tesis, antítesis y síntesis que hablan los dialécticos, ¿verdad? Los materialistas dialécticos. Es así, el conflicto hay que verlo desde una perspectiva creativa, donde se hable de problematizar, donde se incluyan afectos, ¿verdad? Donde se desarrolle una nueva cultura, donde uno no tenga miedo a conversar y a ceder en algunos aspectos, ¿verdad? Y esta posición o esta visión creativa del conflicto o este educar para la paz nos va a ayudar a nosotros a observar la realidad críticamente. No ser criticones de la realidad, sino ser críticos de la realidad que se está dando, ¿verdad? Y actuar en consecuencia de esa realidad, pero siempre, pues, manteniendo el concepto de paz positiva, paz interior, paz holística, ¿no? Les invito a que en su momento lean a Harris. Interesante todas las propuestas que él hace en ese sentido. Dice él que lo que se busca con esta posición positiva del conflicto o la paz desde este punto de vista es que se logre una convivencia justa, donde toda la gente se sienta tranquila, una convivencia solidaria, donde si yo tengo, puedo compartirlo y no acaparar, como se dice, mire, no por ser uno frustrado, ¿verdad? Social, pero a veces yo estaba oyendo hoy que Jennifer López se compró una casa de no sé cuántos millones de dólares y que ahora tiene 6 casas repartidas por todo Estados Unidos, así gigantescas con 9 cuartos y demás. Y entonces uno dice, wow, pero no es así como mejor compartir lo que tengo, ¿para qué quiero tanto? Para que después se peleen los familiares entre las herencias, o para que se den todas estas situaciones de que me pueden secuestrar o pueden, ¿verdad? O puedo vivir una situación. Entonces ahí es donde viene la parte de la solidaridad, ayudar al otro si yo tengo poder ayudar, ¿no? Tampoco es darle todo a los demás, ¿verdad? Porque la Biblia inclusive dice, no es que darle pescado, sino enseñarle a pescar, ¿verdad? Pero así lograr la paz entre todos los seres humanos. Ok, bueno, yo los escucho muy bajito, entonces voy a hablar. Bueno, mi nombre Educar es para la Tiffany, paz, trabajo como psicóloga. discúlpame, Actualmente me encuentro Tiffany, estudiante Tiffany, técnico de taller. Tiffany, Tiffany, disculpa. Las preguntas y las intervenciones las vamos a tener al final. ¿Sí me escucha? Bueno, entonces, dentro de todo lo que estamos hablando, les decía que educar para la paz es educar para la vida, es educar para los comportamientos diarios. ¿Ven cómo ya vamos dándole la forma dentro de lo que ocurre en un salón de clase? Es permitir, ayudar a que las personas, estos niños en los salones de clase, aprendan a vivir, les tengan sentido de lo que viven, tengan un poco de que se comprendan a sí mismos, ¿ok? Y además comprendan a su alrededor todo lo que está ocurriendo. ¿Y por qué no? Educar para la paz es educar para la felicidad. Educar para que la persona aprenda a construir desde niño su felicidad, respetando a los demás. A nivel internacional, la educación para la paz se promueve desde UNESCO en el año 1995. Hay un plan integrado de acción muy importante
para que vean que hay toda una fundamentación teórica de lo que es la educación para la paz, ¿verdad? Y esto es un intento desde Naciones Unidas para garantizar por medio de la educación, aquí importante, garantizar las libertades fundamentales, el respeto a las libertades de cada uno de los seres humanos, ¿verdad? Donde se incluya, como les dije en su momento, el desarrollo económico, el desarrollo sostenible, donde se incluya aspectos sociales, aspectos políticos, es decir, donde se construya a nivel mundial una cultura de paz. Surge la educación para la paz, surge después de la Segunda Guerra Mundial, de este momento tan terrible que vivió la humanidad, ¿verdad? Y a partir del pensamiento de Eleanor Roosevelt y de todo este grupo que se reúne para hablar sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay una parte en la Declaración Universal y donde ella dice también, Eleanor Roosevelt, si es en la mente de los hombres donde surge la guerra, y estoy parafraseando, es en la mente de los hombres donde se va a cultivar la paz. Y la educación va a ser esa gran arma que va a ayudar a esto, ¿verdad? Entonces, con la educación para la paz logramos desarrollar una cultura de paz, una cultura de armonía social, una cultura donde se respete, como les digo, los principios fundamentales, la libertad, la justicia, la democracia, la tolerancia, a vivir en solidaridad con los demás, rechazando la violencia, eh, procurando resolver los conflictos que, como les digo, se van a dar, porque el conflicto es algo inherente al ser humano, resolviendo los conflictos de la manera más pacífica posible, utilizando el diálogo, utilizando la negociación, utilizando la mediación para poder resolver los problemas, ¿verdad? Viendo al otro como soy yo, viéndolo en su dignidad de persona y en esa dignidad de persona me lo igualo para no discriminar. Como les digo, bueno, es una cultura que rechaza la violencia, los conflictos, busca cómo resolverlo, ya esto lo habíamos comentado, ¿verdad? Y ahora vamos un poco, antes de que la compañera Agnes nos hable un poquito específicamente del contexto de primero y segundo ciclo en lo que es Costa Rica, yo quiero hablarles un poquito, relacionar lo que acabamos de ver con el abordaje didáctico de la educación para la paz. Igualmente, este abordaje didáctico va a ser un proceso dinámico y permanente en el aula. No es que ahora voy a hacerlo, bueno, entonces ahora que estoy qué sé yo, en educación para el hogar, voy a tratar este tema. No, constantemente lo tengo que ir manifestando dentro de mi aula. Tengo que vivirlo, tengo que hacer que los niños lo vivan. Tengo que reducir situaciones de violencia, situaciones de bullying también, ¿verdad? Tengo que exigir que en mi aula, exigir aquí sí, se dé la reciprocidad en las relaciones entre los niños, se dé la igualdad, se dé el respeto mutuo. Debo yo procurar que la educación para la paz en mi aula, en mi salón de clase, se dé en todo el desarrollo, ya sea en el aspecto cognitivo, afectivo, en los juegos. Yo puedo llegar y me van a decir, pero bueno, en español, ¿cómo puedo yo fomentar la educación para la paz en español? Bueno, ahora Agnes nos va a explicar un poquito, pero yo les puedo decir, bueno, en español puedo procurar lecturas donde un niño le ayude a sus compañeros. Puedo procurar lecturas de amor donde se vea que los amiguitos se tratan bien. Puedo en matemática, puedo llegar y redactar problemas donde se vea el compartir como algo normal. Por ejemplo, Juanito tenía 5 manzanas y vio que su amiguito Luis no tenía. Entonces, Juanito le dio 2 manzanas a Luis.
¿Cuántas manzanas le compartió, perdón, Juanito le compartió, la palabra compartir es importante, le compartió 2 manzanas a Luis? ¿Cuántas manzanas le quedaron a Juanito una vez que compartió con Luis? Ven, ese lenguaje es muy importante a la hora de incluir el abordaje didáctico. Y por supuesto, tenemos que tomarlo al desarrollo integral de lo que son los niños, ¿verdad? En los salones de clase. Nuestra labor es una oportunidad inmesurable para construir estas criaturas amantes de la paz. Cada uno de nuestros alumnos debemos permitirle su evolución, ¿verdad? Su pensamiento, no cultivar la competencia, sino la solidaridad, utilizando estrategias importantes de cooperación, de justicia, motivando el desarrollo personal y motivando también tomar decisiones, pero tomar decisiones de manera que no afecten a los otros. Y eso lo podemos enseñar, ¿verdad? En el salón de clase. Freire decía por ahí que es muy importante cerrar la brecha, que el educador debe cerrar la brecha a la hora de enseñar, cerrar la brecha entre lo que dice y lo que hace. Es decir, si yo le digo, trate bien a sus compañeros, pero de repente yo llego y me exalto y empiezo a vociferarle a un niño o a regañarlo por hablar mal de un niño, entonces ahí yo no estoy siendo consecuente. Eso tenemos que tratar eso con mucho cuidado, ¿tá? Y así hacer más eficaz nuestra labor. El aula, el salón de clase como tal, tiene que convertirse en un lugar donde los niños puedan tener ganas de ir, porque se sienten bien, porque hay valores, porque se fomenta la ética, porque se sienten respetados, porque sienten que ahí pues se les toma en cuenta, que son importantes, que son aceptados en su diferencia. No igualarlos a todos, no, porque todos son diferentes, sino aceptarlos en su diferencia. Es bonito cuando dicen, ay, profe, o ay, niña, cómo me gusta venir a su clase. Yo estoy deseando en las mañanas venir a su clase. Y algunos lo dirán, otros pues no, pero tratar de fomentar eso. Esa es el aula de clase pacífica. ¿Cómo voy a construir yo esa aula pacífica? Bueno, buscando información, utilizando técnicas de solución, de mediación y solución de conflictos pacíficas con mis estudiantes, ayudándolos a negociar, ayudando en lo que es el trabajo en el aula, dividiendo el trabajo en el aula, que usted me ayuda con esto, que otro día me va a ayudar otro, escuchando las ideas de los estudiantes. Tienen a veces ideas muy bonitas los niños a esas edades, ¿verdad? Ayudándoles a resolver las necesidades dentro del aula, creando un clima social positivo en el aula. Eso es muy importante, un clima positivo y respetuoso. ¿Puedo yo aportar? ¿Qué puedo yo aportar? ¿Cómo puedo yo aportar que este niño salga de mi salón de clase a su casa? Bueno, debo tratar de centrar el enfoque en él, en el estudiante, no en el contenido, no en las técnicas como las que les estamos presentando ahora, no, sino en la persona estudiante y en la interacción de ellos. Así voy a lograr yo. Es un proceso, y se lo digo, es un proceso difícil. Si ustedes me van a decir, pero es que si yo tengo que avanzar en contenidos, bueno, entonces ahí es donde la primera persona que tiene que aprender a vivir en paz y a cultivar la paz soy yo. Y en esa medida voy a lograr, pues, desarrollar las habilidades para dentro del salón de clase promover la paz.
promoviendo pues la empatía, la autoestima, el desarrollo de habilidades sociales, entre ellos promoviendo grupos, juegos, etcétera. Ya aquí le voy a dar el pase a mi compañera, porque ya vamos a entrar específicamente en los procesos de técnicas didácticas y siempre va a haber dentro de estas técnicas didácticas diferentes procesos de nosotros como docente, los 3 momentos que llamaba doña Carmelina Fallas, el momento preactivo, el momento de intervención docente donde se desarrolla propiamente la técnica didáctica y el momento posactivo. Entonces de esto nos va a hablar Agnes ahora y nos va a explicar algunas técnicas. Adelante. Agnes, usted me dice cuando le voy cambiando. Gracias, Alison. Sí, es importante, queridos colegas, que tengamos algo muy presente, ¿verdad? Mucho de lo que voy a conversar en este ratito que tengo para que compartamos tiene que ver con las experiencias que vivo en el aula. Laboro para el MEP como asesora y realmente para mí es muy enriquecedor todos los espacios y los momentos que puedo compartir con los colegas. Entonces, esto que les voy a conversar son técnicas o son estrategias que es muy viable llevarlas a la realidad. Siguiente, Alice. Ok, estos momentos que vienen mencionados acá, recordemos que a la hora de desarrollar nuestro planeamiento, vienen reflejados bajo otro tipo de nombres, pero estamos hablando exactamente este primer momento que los que han revisado pues sus programas de estudio, que es muy importante lo realicen, igualmente en el contexto que estamos viviendo en estos momentos, es necesario que en ese primer momento que tenemos con los estudiantes, realicemos una serie de acciones o dinámicas que nos permitan a nosotros pues hacer esa aproximación a lo que son los contenidos que deseamos desarrollar en clases. En estos momentos estamos hablando de educación para la paz, que no dista para nada de lo que se debe de estar ejecutando a nivel de aula. Recordemos que hay una serie de contenidos que se deberían de estar transversalizando, entonces esta parte es muy importante, esa aproximación y también que tengamos claro cuál es el tipo de población, características e intereses. Ustedes este año, bueno, los que están como docentes activos, los que están apenas en proceso, saben muy bien que cuando iniciamos el curso lectivo hacemos toda una serie de diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos con ese diagnóstico? No se trata solamente de determinar temas desde un punto de vista cognitivo, sino que lo que buscamos es conocer la realidad de la clase que tenemos para poder esas estrategias que se piensen, hacerlas próximas a la realidad, ¿verdad? Material y humana del aula, e igualmente tener la posibilidad de que las mismas se puedan ejecutar de una forma clara, concisa para los estudiantes. En este caso, ¿verdad? La parte previa es toda esta valoración de las condiciones que vamos a tener en el aula. Siguiente. Aquí menciona que es el conocimiento y diversos recursos didácticos educativos aplicables y la selección y preparación. Este momento es muy importante que lo tengamos presente. Yo creo que cuando nosotros nos sentamos a desarrollar nuestro planeamiento didáctico, toda esta fase de pensamiento, de revisión, qué técnicas me sirven, es una acción pedagógicamente hablando fundamental, porque hay algo que es necesario, que se llama la contextualización de los contenidos curriculares o los contenidos que pensemos que se pueden transversalizar. Esto es muy importante
debido a que si nosotros lo que hacemos es desempolvar planes de antes o utilizar planes de otras personas, perdemos la riqueza del aula en la que tenemos. Tal vez en este tema, en este contexto, nos tiene el día de hoy reunidos, que es de educar para la paz, a veces tenemos que darle más énfasis a ciertas temáticas dentro de lo que engloba lo que es una temática de educación para la paz, que es sumamente amplia. Tal vez la situación que tenemos no necesariamente es igual en otros lados. Entonces, esta parte, esa revisión, análisis, qué tipos de estilos de aprendizaje son los que logré detectar como predominantes dentro de mi grupo y demás, es necesario que lo tengamos claro. Dice que el uso de recursos educativos adecuados, que es lo que dice acá, que aumenta la potencialidad, que el planeamiento puede verse muy lindo y tener muchísimas actividades y muchas cosas por realizar, pero si eso realmente no se adaptó a las condiciones materiales de una institución, no se adaptó a las características e intereses de mis estudiantes, pues simple y sencillamente serán contenidos que se quedarán dormidos y que no van a hacer o no van a lograr el grado de significancia que esperamos que tenga para los estudiantes. Dice que el diseño de una estrategia didáctica que considere la realización de actividades de alta potencialidad. Recordemos que en estos momentos estamos hablando, pues estoy dando un ejemplo a nivel MEP, ¿verdad? Igualmente esto se puede trasladar a instituciones de corte privado, que también he tenido el privilegio de elaborar en algún momento. En estos momentos, el MEP está enfocado en el desarrollo de competencias. Estas competencias es a través de las cuales vamos a ver desarrollar una serie de habilidades. Entonces, es importante que cuando pensemos en las técnicas que vamos a ejecutar o realizar en nuestra aula, pensemos qué habilidades vamos a potenciar a través de las mismas, las cuales se van a ver reflejadas en nuestras técnicas por desarrollar. Siguiente. Dice que esas actividades son las que van a promover unas interacciones entre los estudiantes y el entorno. Recordemos que es muy necesario, sobre todo en estos momentos, que los procesos de aprendizaje que se realicen tengan que involucrar una parte de desarrollo de pensamiento crítico, porque así está estipulado dentro de los planes, pero más allá de porque esté estipulado dentro de los planes, esto se vuelve una necesidad. Necesitamos que esos chicos, cuando los ponemos en el aula a trabajar y a diseñar una serie de estrategias que están previamente pensadas, pues ellos puedan ser parte del proceso de este aprendizaje, que sean miembros activos. Si llenamos a los chicos de fotocopias y fotocopias y fotocopias, perdemos la riqueza de lo que los estudiantes pueden desarrollar y las clases muchas veces se vuelven sumamente tediosas. Entonces es importante que esas técnicas que vamos a seleccionar sean realmente muy bien pensadas y enfocadas hacia las características poblacionales del grupo que se tiene. Dice que la organización tiene un sistema de evaluación formativa que permita conocer el proceso, los aprendizajes que realicen los estudiantes. Recordemos que tenemos dos tipos de evaluaciones que estamos desarrollando en la clase. Tenemos la sumativa y la formativa. A veces no valoramos tanto lo que la evaluación formativa nos puede brindar. Recordemos que a través de la misma nosotros podemos ver actitudes o podemos buscar o pensar las estrategias o las técnicas que nos pueden favorecer a nivel de aula. Por ejemplo, si estamos viendo que las problemáticas de convivencia dentro del aula son porque está molestando a un compañero extranjero, que tenemos en estos momentos mucha población de diferentes países, si vemos que esa es la situación que estamos enfrentando, pues tenemos que pensar en qué tipo de técnicas podemos desarrollar para buscar una mejor convivencia en el aula. No podemos decir, es que eso no está dentro de los contenidos curriculares. No, es importantísimo que entremos a abordar las situaciones a través de técnicas en las cuales involucremos a las personas estudiantes, porque de esta forma ellos van a entender, a desarrollar una serie de análisis y una metacognición que nos permita a nosotros comprender, o a ellos mismos, perdón, comprender por qué razón ese tipo de acciones no son las adecuadas en el aula.
Este tipo de riqueza no la vamos a adquirir si lo que estamos es trabajando únicamente, por ejemplo, fotocopias enfocadas únicamente a los contenidos procedimentales o conceptuales de los programas de estudio. Siguiente. La intervención docente. Se debe seguir un desarrollo flexible de la intervención, adecuando la estrategia didáctica a las circunstancias coyunturales y a las incidencias que se producen. Es lo que mencionaba. Tenemos que tener claro que yo no puedo decir, es que, no sé, en el aula estoy teniendo problemas de convivencia sana porque está molestando a un compañero, ya les digo, por un tema xenofóbico, por un tema socioeconómico, que tal vez hay un compañero que tiene una situación X y los demás compañeritos saben y lo molestan. Situaciones también familiares, sociales complejas. Yo no puedo decir esto, no lo voy a ver porque no está dentro de mis contenidos, voy a seguir, no. Es importante que dentro de estos procesos reflexivos tengamos claros que esa flexibilidad que tenemos que desarrollar dentro de nuestro currículum esté muy pensado para atacar, perdón, o cubrir este tipo de situaciones que estamos vivenciando en el aula. No podemos llegar y decir es que eso le toca a los papás o eso tendrán que trabajarlo afuera. No, tenemos que trabajarlo desde adentro. A veces, lamentablemente, nos recae esa responsabilidad porque en el hogar muchísimas veces más bien hay conductas que refuerzan más bien esas prácticas que no son a veces las más adecuadas. Entonces nosotros buscamos a través de flexibilizar el currículum, pues brindarle al estudiante las herramientas para que él mismo analice y piense de las acciones que se puedan estar realizando que no sean las más adecuadas. Dice que las interacciones en el aula, perdón, pueden ser lineales, ¿verdad? Que el profesor habla o la tutoría. No vamos nunca a decir que esa parte magistral de las clases sea algo incorrecto. Yo pienso que eso es algo que es fundamental, pero no puede ser la base siempre de todas las clases, ¿verdad? El docente dando clases, entregando fotocopias y se pierde esa riqueza de todo lo demás que podemos trabajar, más ustedes que tienen ese montón de semillitas, ¿verdad? Esas cabecitas que vienen con tantas ideas, que vienen tan deseosos de conocer y que es importante que explotemos esa curiosidad que ellos traen de manera innata. Y las interacciones que se mencionan, las poligonales o en red, trabajos en grupos y discusiones, estas son vitales. Si ustedes lo deben de tener muy presente, que dentro del desarrollo de habilidades, desarrollo de competencias y dentro de las características de los propios programas de estudio, este tipo de habilidad, que es parte de las habilidades blandas que se van trabajando con los chicos, que es capacidad de trabajar en grupo y generar interacciones sanas, son parte del quehacer diario del docente. Siguiente. El momento posactivo, que dice que después de la intervención docente, el profesor, ¿verdad?, llevará a cabo una reflexión del proceso realizado, analizando los resultados obtenidos y los posibles cambios a realizar. Esto acá, si uno lo ve, por ejemplo, enfocado en el área que es mi especialidad, que es los estudios sociales, siempre dentro del taller que se ejecuta en el último momento, que es cuando nosotros nos damos cuenta si todo eso que diseñamos a nivel de aula fue o obtuvo los resultados esperados, pues entonces nosotros acá es donde nosotros revisamos si lo que se realizó, si lo que ejecutamos logró o alcanzó lo que nos propusimos. Puede ser de que esto no haya cumplido las expectativas que esperamos. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Pues tenemos que reforzar. No puedo decir yo, bueno, es que ya les traje una técnica para trabajar la convivencia en el aula y todo, pero el problema sigue. No, tenemos que buscar otras técnicas e ir reforzando de manera continua este proceso. Siguiente. Ok, les mencionaba que el énfasis mío, ¿verdad?, es el área de los estudios sociales y la educación cívica. Es interesante, sinceramente recordemos que los contenidos que se pueden transversalizar, como es Educar para la Paz, en realidad se debería trabajar a lo largo de todos o sea, todas las materias que se impartan en la educación general básica. Bueno, todos en realidad, hasta la diversificada.
todos son susceptibles de ser trabajados. Acá lo que vengo es a conversar un poquito porque a veces existe esa inquietud de que a veces las docentes me dicen, Agnes, es que yo no sé cómo puedo, cómo hago yo para ver educación para la paz con mis estudiantes. Si la situación, si hay alguna situación de aula, pues evidentemente tenemos que abordarlo de manera inmediata. No puedo decir, es que esto me va a calzar hasta tal unidad, entonces por allá lo voy a ver. No. Recordemos que igualmente en estos momentos, con el tema de desarrollo de competencias y habilidades que estamos trabajando dentro del MEP, que es atinente a todas las materias, no es de estudios sociales, es de todas, en cualquier momento tenemos la posibilidad de desarrollar algún tipo de técnica que nos permita generar procesos reflexivos en nuestra población estudiante, que los haga ver a ellos por qué determinado comportamiento no es adecuado. A veces ellos mismos saben que algo no está haciéndose de manera correcta, pero lo interesante es que ellos mismos generen los procesos cognitivos en los que ellos puedan determinar que efectivamente eso que se está realizando pues no es lo idóneo. Ok, en el caso de estudios sociales, recordemos que sociales y cívicas se ve como un todo a nivel de primer y segundo ciclo. Acá tenemos temáticas, por ejemplo, en primer grado de escuela tenemos la unidad de mi escuela, conviviendo de forma respetuosa con las demás personas. Vean qué lindo, o sea, esa unidad, de una vez, empezando con los más chiquitillos, los que estamos recibiendo en primer grado, los podemos inmediatamente acoger y dentro de las técnicas que definimos de aula, podemos buscar cómo desarrollar estrategias para que comprendamos por qué es importante. Les decía yo a los docentes, a veces cuando nos sentamos con esos, los más chiquitillos y los sentamos a decir, bueno, ¿qué es importante para que el aula, para que podamos trabajar bien en el aula? ¿Qué es importante? Entonces ellos mismos van alzando la manita. Niña, es importante que alcemos la mano para hablar, es importante que pidamos permiso para ir al baño, es importante no burlarnos de la opinión de otros compañeros. Ustedes mismos a la hora de que conversan con ellos ese tipo de temáticas, ellos les van a ir dando respuestas y ustedes se van a dar cuenta cómo ellos mismos han podido o han ido desarrollando habilidades en esta área. Entonces, es importante ponerlos a conversar. Es importante que siempre les preguntemos el porqué de las cosas. ¿Por qué es importante el trato respetuoso con las demás personas en mi escuela? ¿Por qué? Porque eso me hace sentir bien a mí, porque eso me permite aprender, porque eso me permite tener compañeritos y que podamos jugar y compartir bien. Entonces, que esas técnicas que pensemos a la hora de trabajar con nuestra población vayan encaminadas a eso. Los ponemos a pensar por qué es importante. Siempre preguntémosles a ellos. Ellos siempre van a tener respuestas para absolutamente todo lo que ustedes pregunten. Es muy interesante. ¿Qué es importante? Que nosotros vayamos orientando o guiando esas respuestas o esas intervenciones hacia objetivos mucho más específicos. Y en este caso, que nos tiene el día de esta noche, sería trabajar lo que es educar para la paz. En segundo grado, tenemos que disfrutamos los escenarios naturales y culturales que identifican mi campo. ¿Qué es importante acá? Que digamos, ¿por qué es importante? Educar para la paz es englobador, o sea, eso incluye también esos espacios de la naturaleza, esos espacios de enriquecimiento cultural. ¿Y por qué es importante? Que yo a la hora de que voy a un lugar donde tengo que interactuar con otras personas, ¿por qué es importante que yo me dirija con respeto hacia las otras personas? ¿Por qué es importante que yo recoja mi basura? ¿Por qué es importante que yo aprecie y respete esos espacios? Porque cuando yo logro entender e identificar la importancia de los espacios que me ofrece mi cantón, voy a tener entonces presente por qué es importante que a la hora de que yo me dirija o camine o ande en cualquier área de mi cantón, lo haga dentro de un espacio de sano respeto,
de convivencia adecuada, que van a existir desacuerdos, pueden existir cosas que no me parezcan, pero porque es importante que aprendamos esas interacciones desde espacios un poco más pequeños de lo que es, como lo que es el cantón como tal, porque es importante que convivamos de manera sana. Tercer grado, dice, interactuemos en armonía, conociendo nuestro entorno para su valoración y disfrute. Ese entorno implica hacia donde yo tengo, hacia lo inmediato que tengo, ¿verdad? Recordemos que trabajamos temas familia, centro educativo, distrito, cantón, todo eso, porque es importante que en el espacio en el que yo me tenga que dirigir, pues lo haga de forma adecuada. Entonces, es importantísimo que esta parte la tengamos presente. Siguiente. Para cuarto grado, tenemos que, tenemos la unidad que dice promovamos actitudes responsables con la naturaleza en las regiones de nuestro país. Recordemos que, ya lo mencionaba, Educar para la Paz tiene un componente ambiental importante, ¿verdad? Estar en paz implica estar en paz con todo esto que me rodea, incluyendo la naturaleza. Y es una actitud sumamente importante que tenemos que trabajar y desarrollar en los chicos en vista de la situación global que estamos viviendo, el tema calentamiento global, recurso hídrico y otros temas que es importantísimo que se trabajen y se mencionen se trabajen de forma adecuada. Por ahí dice que no se logra ver la presentación, yo sí la estoy viendo, no sé los demás, ¿verdad? Pero yo sí la estoy viendo acá porque me estoy basando en eso para lo que estoy conversando con ustedes. Para lo que es quinto año, ¿verdad? Dice que valoremos los aportes en la construcción de nuestro Estado-Nación para el fortalecimiento de la identidad nacional. Acá es importantísimo que igualmente nosotros conozcamos esa parte del desarrollo histórico que ha tenido nuestra sociedad y la importancia que ha sido los procesos de diálogo y construcción de diálogo a lo largo de la misma. En el caso del quinto grado, ¿verdad? Que se ven muchísimos temas de, bueno, la conquista, colonia, todo esto, lo que es independencia, es importantísimo que destaquemos con nuestros estudiantes lo que significó los procesos de diálogo, por ejemplo, en los procesos independentistas, que lamentablemente cuando esos diálogos no se alcanzaron, tuvimos guerras civiles, que hubo muertos, que hubo mucho dolor a nivel nacional. Entonces es importante que conversemos de esto y desde lo nacional, igualmente que lo traigamos al aula. Bueno, si ponerse de acuerdo a nivel nacional fue complicado, pero se logró en algún momento, porque no podemos ponernos de acuerdo entre nosotros, que somos poquitos, tratarnos con respeto. Ya la sociedad es bastante dura en muchas cosas para que nosotros seamos duros con nosotros mismos y con nuestros pares en esos procesos de convivencia. Y para sexto año tenemos que la sociedad costarricense actual, sus desafíos y oportunidades en el contexto mundial. Es importante acá, ¿verdad? Dentro de esta temática que podemos ver, estamos en estos momentos viviendo una crisis importantísima de lo que es violencia. Tenemos demasiada muerte por sicariato, tenemos demasiada violencia, ¿verdad? Hemos visto varios episodios, ¿verdad? Porque ahora todo queda grabado. No hay derecho al olvido, lamentablemente, de personas en instituciones agrediéndose, golpeándose. O sea, hay una serie de situaciones que nosotros no podemos decir, es que esto no está dentro del contenido curricular específico que estoy viendo, o procedimental o conceptual. Tenemos que hacer muchísimas veces un alto para conversar con nuestros estudiantes. Ustedes no saben dónde van a laborar, no saben hacia dónde se van a dirigir y entonces es importante que estén preparados para esos contextos. Puede ser que vayan a instituciones de características, digamos, más afables, más agradables y demás, pero puede ser que les toque a ustedes ser docentes gestores de cambio en instituciones de mayor reto. Vamos a tener en zonas urbano marginales, escuelas líderes, etcétera. Entonces, es muy importante que ustedes digan, no, es que yo no puedo porque estos chicos ya están inmersos en una cultura de violencia. Entonces, yo no puedo hacer nada contra eso. No, sí podemos hacer. El docente tiene la capacidad de ser un gestor de cambio
y se los digo con conocimiento de causa porque visito cualquier cantidad de escuelas de características sumamente polarizadas. Entonces, ustedes no saben hacia dónde van a ir. Entonces, es importante que esto que ustedes se puedan llevar hoy como un insumo lo tengan presente. Está ocurriendo en estos momentos, reitero, desafíos que tenemos en la sociedad costarricense en temas de educar para la paz. Como mencionaba Alison hace un rato, ¿verdad? Ese mito de que Costa Rica es la Suiza centroamericana, un país de paz y demás, se nos está yendo las manos en estos momentos. Entonces, si no tomamos esos espacios para generar en nuestra población estudiante esos procesos reflexivos, pues simple y sencillamente no, o sea, dentro de poco tiempo, cada vez más el estado social en el que vivimos, del que descansa, lo que es la paz, pues lo vamos a ir perdiendo poco a poco. Ocupamos que esas generaciones fresquitas, estos niños, niñas que van para arriba, pues ya lleven un mensaje bien arraigado, bien trabajado desde el aula, de lo que es la convivencia sana. Siguiente. Ok, vamos a conversar entonces ahora un poco de qué estrategias podemos realizar. Yo, sinceramente, cuando las seleccioné y preparé, estaba pensando para contextos lo más básico, lo más humilde. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces uno puede pensar en estrategias y lo que le dicen a uno, ay Agnes, eso no es factible hacerlo porque en mi institución no contamos con esto, esto y esto. Entonces, las técnicas vienen muy pensadas para que podamos trabajar con ellos y no ocupemos de recursos, de muchos recursos o grandes recursos para poder realizar de forma efectiva estas técnicas. Ok, dice que elaboración de las normas de convivencia dentro del salón, es lo que les mencionaba al inicio. Esto lo podemos hacer a lo largo de los 6 años, desde los chiquititos que recibimos en primer grado hasta los más grandes, los de sexto grado. Dice que se realizará en conjunto con los alumnos. El reglamento interno del salón de clases, en donde se hará énfasis por parte de la persona docente de asuntos relativos a la convivencia sana y pacífica. Evidentemente, si yo voy a hablar de lo que es la sana convivencia, es importante que yo utilice algún tipo de actividad o técnica, rompehielo, en la cual yo los ponga a ellos a conversar de eso. Puede ser que lo hagamos a lo clásico, una lluvia de ideas, puede ser que les ponga una canción, puede ser que les ponga un video, ¿verdad? Que siempre hago el comercial, ¿verdad? Videos cortísimos. Estos chicos, videos más de 5 minutos, no vamos a tener lo esperado, ¿verdad? En el sentido de que ellos vayan a poner muchísima atención. Entonces, esa parte es importante. Aquí es lo que les mencionaba hace un rato, que hay que preguntarles a ellos esos porqués. ¿Por qué tenemos que establecer normas? ¿Por qué las sociedades han ido construyendo? A lo largo de esto, recordemos que la evolución hacia sociedades civilizadas, pues ha implicado todo este proceso de diálogo, de definir, llegar a acuerdos, generar consensos, ha sido parte de estos procesos que la civilización ha tenido que ir haciendo a lo largo del tiempo. Entonces lo vamos trabajando desde lo micro. Y es muy interesante, porque cuando esta técnica se trabaja y ellos mismos, después ustedes, ¿verdad? Que yo siempre admiro muchísimo a las docentes de primer y segundo ciclo y a los docentes en general, tienen una capacidad de hacer cosas tan hermosas. Me refiero que tienen como esa gracia natural, ¿verdad? Es que uno en secundaria a veces cuesta un poquito más, yo no siento que sea tan habilidosa, pero ustedes, he visto, ¿verdad? Cuando lo he trabajado, porque ya esto es algo que he venido trabajando en mi región, que me mandan la foto y resulta que esos acuerdos a los que llegaron, que son acuerdos de ellos, eso es muy importante, porque cuando ellos se sienten parte del proceso, se sienten pues en la necesidad de responder y decir, bueno, esos acuerdos son de ustedes, no son míos. Ustedes mismos definieron qué es lo que esta clase necesita para que podamos todos convivir y desarrollar cada uno de los días lectivos de forma sana y adecuada. Entonces, es una forma de ponerlos a ellos en compromiso. Y les recordamos, cuando alguna de las reglas se quiebra, bueno, ustedes fueron los que definieron. Evidentemente, nosotros vamos a ir guiando
a los estudiantes, ¿verdad? Porque si no, aquella lista se nos puede hacer o muy larga o se nos pudiera haciendo muy corta. Entonces, si es muy corta, igualmente les vamos preguntando, bueno, qué es lo que necesitamos dentro del aula para que podamos tener una convivencia sana? A veces cuando ya nosotros llegamos con la lista de las reglas de la clase, pues se pierde esa riqueza de involucrarlos a ellos y que ellos se sientan parte de este proceso. Entonces dice que una vez establecidas las normas, se escribirá en un papel bond en el cual se colocará en un lugar visible para todo el grupo. Eso es fundamental, ojalá una buena letra, bien grande, para que ellos constantemente estén siendo reforzados en lo que se acordó. Acá, dentro de lo que vamos a ocupar, es lo clásico, ¿verdad? En la pizarra, en el espacio donde lo vamos a colocar. Casi que todas las instituciones que he visitado, ¿verdad? Siempre tienen como una pizarrita como anexa a la pizarra principal, que es donde se trabaja. Puede ser en esa parte donde nosotros coloquemos esas normas de clase y celebremos, ¿verdad? Celebremos esa democracia que vamos a tener dentro del aula, a través de la cual vamos a desarrollar todas estas estrategias. La pizarra, los pilots, hojas blancas, cartulina. Esto es como lo esencial, ¿verdad? Lo mínimo que vamos a ocupar. Pero puede ser, ¿verdad? Que ustedes digan, no, a mí me gusta, después de que las pasamos en, ¿verdad? Grabación borrador, las voy a pasar en limpio, las voy a pasar en un material más sólido, plastificar, no sé, eso ya queda a creatividad de ustedes. También es importante, como sugerencia, que estas reglas queden anotadas dentro de, el cuaderno del estudiante y que sea firmada en los hogares, ¿verdad? Para que ellos estén notificados de los acuerdos que se llegaron dentro de la clase. Siguiente. Agnes, disculpa. Y quiero agregar una cosa. Estas normas se tienen que escribir en sentido positivo. Vamos a ver. No, digamos, tratar de que una de las normas es no botar basura. No, botar la basura en el basurero. Dejar que nosotros generalmente iniciamos y tenemos la mala costumbre de iniciar las frases con la palabra no. Siempre tratar de que las normas vayan en sentido positivo. Mantener el aula limpia. Utilizar un tono de voz adecuado para que sea dentro de todo lo que es el lenguaje de la educación para la paz. Esto es muy importante. Bueno, gracias, disculpar. No, muy oportuno, Alice, sí, importantísimo, ¿verdad? Es importantísimo que los chicos aprendan también a redactar en positivo, porque de una vez les vamos enseñando más habilidades para cuando esos chicos se los hagan grandes. Como una segunda estrategia, dice Rincón del Aula por la Paz. Sus objetivos didácticos educativos dice que es ofrecer a los alumnos una selección de libros de literatura infantil y juvenil que tratan temas de paz, fomentar el placer de la lectura, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Que nosotros dentro, sobre todo, bueno, hay lecturas base, digamos, que ya están debidamente definidas por parte del MEP, pero es igualmente, si ustedes pueden buscar aquí, depende del grado en el que estén, ¿verdad? Pero pueden buscar libros donde, o biografías en las cuales ustedes pueden trabajar con las personas estudiantes este tipo de temática y se vuelve sumamente enriquecedor porque tenemos grandes biografías, grandes historias a lo largo de la humanidad que nos han enseñado la importancia del valor de la paz. Igualmente, el tema, ¿verdad? Que es todo un reto, fomentar no solamente el placer de la lectura. Para mí, otro aspecto fundamental que es algo hacia lo que tenemos que ir encaminados porque estamos viviendo una crisis, no digo Costa Rica, sino mundial, que es el tema comprensión lectora. Entonces, es muy importante que el tipo de material que se seleccione sea de calidad y dirigido para la población que estamos trabajando, o sea, que no tenga un tono muy elevado o que sea muy técnico, ¿verdad? Para que los chicos se puedan sentir identificados con la historia o con el texto que están leyendo y que también nos lo puedan explicar y que entiendan de una vez dentro del mismo hacia qué se hace referencia o cuál es la referencia al tema de educar por la paz
hacia la que se está dirigiendo la actividad. Dice que la lectura de algún libro o un libro fórum posterior, ¿verdad? Y creación de textos que fomenten la paz. Acá, igualmente, ¿verdad? Puede ser que a partir de lo que se leyó o lo demás, ellos mismos puedan ir haciendo su propio diseño o actividad que se enlace con ese contenido que se leyó o que se revisó o se analizó de los textos que se seleccionaron. Siguiente. Acá, como una estrategia 3 dice foto, problema moral, dice se busca a través de imágenes sensibilizar al estudiante en torno a diferentes problemáticas que atentan contra la paz. Acá dice que el docente va a formar grupos, a cada uno se le entrega una imagen para que la discutan a partir de la identificación de la problemática. Cada grupo nombra un relator que expone ante los demás compañeros sus ideas y la imagen se va colocando hasta formar un collage. En la técnica se fortalece la expresión de sentimientos y el compromiso de ayudar de acuerdo con nuestras posibilidades en la solución de diferentes problemas. Por ejemplo, podemos conversar muchísimo lo que es, por ejemplo, ahorita que acabamos de tener un cierre de final de campeonato nacional. Cómo se dispara la violencia intrafamiliar a raíz de estas benditas finales de fútbol. ¿Cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos adultos mayores son violentados dentro de las casas, ¿verdad? Porque perdió el equipo, porque se hace abuso de algún tipo de sustancia y demás. Entonces, también acá es muy importante que estas fotos problematizadoras también se contextualicen a una realidad país, ¿verdad? Si bien es cierto, estamos hablando sobre todo para los que son más chicos, ¿verdad? Conforme los chicos van creciendo, podemos ir trasladándolo a realidades más alejadas de nuestro contexto, para que ellos también analicen, sacarlos de esa burbuja de pensamiento ¿verdad? Que el resto del mundo no sabemos porque estamos muy focalizados acá, ¿verdad? A lo que está ocurriendo en Costa Rica, sino que busquemos acercarlos a esos procesos reflexivos que son fundamentales. También acá, recordemos que dentro de lo que es el desarrollo del pensamiento crítico, tenemos que ver lo que es también enseñarles a ellos a analizar lo que son noticias o son documentos que podrían no ser reales. Entonces también es importante que a la hora de que busquemos materiales tengamos ese cuidado de verificar las fuentes de lo que les vamos a traer a ellos para evitar, ¿verdad?, que estemos hablando de alguna situación problematizadora y que resulte que no corresponde a algo que sea real. Entonces, entre más chiquitillos, lo recomendado es que nos mantengamos muy en realidad de acá, ¿verdad? Como aproximarlos a ellos para que tengan ese acercamiento, ¿verdad? Pueden ser situaciones a nivel comunal, por ejemplo, que en cierto lugar la gente tiene problemas para acatar reglas y botan basura y ensucia, o los vecinos que, ¿verdad? Ponen música a altas horas de la noche y no le importa que si los demás trabajan, etcétera. Entonces, es importante que igualmente esas fotos o esos contextos, ¿verdad?, que les vamos a traer, se aproximen un poco para que ellos sientan hacia lo que les estamos hablando. Conforme crecen, ya los chicos de segundo ciclo, los más grandes, pues podemos traerles fotos con otro tipo de temáticas más profundas, ¿verdad? Como se mencionaba por ahí. Por ejemplo, esas tenis que venden acá de marcas reconocidas, ¿de dónde sale? O sea, la mano de obra infantil, la esclavitud disimulada, ¿verdad? En salarios miserables o jornadas laborales extenuantes. Entonces, es importante que tengamos esta parte pues presente y que los pongamos a ellos. No decirles, no traerles la nota completa, sino que ellos mismos analicen y nos manifiesten hacia qué es lo que ellos están, o sea, qué es lo que están descubriendo o interpretando a partir de la imagen, desarrollando esos procesos que son sumamente importantes. Siguiente. Ok, Día de Talentos. Dice que
Esto parte del hecho que todos los seres humanos tenemos talentos especiales que se expresan y que ponen de manifiesto que todos tenemos algo que aportar. Esto es muy importante. Es increíble en estos momentos, también para que esta parte la tengan muy presente. Después de este proceso de pandemia que hemos vivido, estamos empezando a vivir en los centros educativos una nueva pandemia. Y esta corresponde a temas de salud mental. Es increíble cómo cada vez más niños muy pequeños se nos están deprimiendo, están desarrollando problemas de ansiedad y una serie de situaciones que está realmente golpeando nuestras instituciones educativas de forma tangible. Esto que estoy hablando no son casos aislados, no son eventos aislados. Entonces, es muy importante. A veces olvidamos o dejamos de lado la importancia que tiene la figura de la persona docente para el estudiante. Podemos ser seres, personas que refuercen autoestimas o las vengan a deteriorarlas. Esta actividad es muy importante en el sentido de que cuando nosotros hacemos sentir a todos nuestros estudiantes que cada uno desde su particularidad tiene algo que aportar, no tenemos idea del valor o el nivel hasta dónde hemos llegado con esta población en el sentido de darles un valor y darles un espacio. A veces es el único valor y espacio que ellos tienen. Recordemos que muchos de los problemas de paz social, de convivencia y demás que tenemos en nuestras instituciones nacen de esos chicos que han sido sumamente agredidos de manera sistemática en sus hogares por compañeritos, ¿verdad? Porque uno sabe que los chiquitos hay que trabajarlos mucho esta parte porque a veces en la parte que son sumamente sinceros, ¿verdad? Y dicen las cosas de forma muy franca, pues a veces hieren otras susceptibilidades. Entonces es importantísimo cuando le enseñamos a cada uno de nuestros estudiantes, todos tenemos algo que aportar, todos somos buenos en algo, todos somos diferentes y en esa diferencia nace la riqueza que se puede dar en el aula. ¿Cuáles fines didácticos educativos tenemos? Dice que facilita la expresión y divulgación de las producciones y comunicación de los alumnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces podemos decirle que, digámosle a los compañeros, que eso que acaban de hacer estuvo muy bonito, que eso que acaban de hacer le quedó muy chiva eso que hizo, o eso que acaba de hablar lo dijo muy bonito. Que bien cuando enseñamos a nuestros estudiantes a expresarse y ver en el otro ese valor o esas características, en lugar de todo el tiempo estar señalando, es que usted está muy morenito, no, es que usted está muy pecosito. En lugar de estar señalando cuestiones que no son sustantivas, podemos trabajar en ellos. Esta forma de expresarnos de manera muchísimo más sana y a la vez reforzar en ellos esos temas de autoestima que se vuelven muy importantes por esos temas de convivencia que mencionaba. Potenciar la creatividad de los alumnos en su forma investigadora y artística. A veces creemos que los estudiantes que son buenos en las matemáticas, en las ciencias, que memorizan todos los eventos históricos de manera específica, que esos chicos que en español, que se saben todos los conceptos, ¿verdad? O de las partes de la oración, etcétera, que esos son los estudiantes. A veces tenemos chicos dibujando maravillosamente bien, chicos que compiten de manera espectacular, que corren y demás. Y esos chicos pasan muchas veces, digamos que silenciados. No nos damos cuenta de las capacidades que tienen nuestros estudiantes, simple y sencillamente porque nos quedamos limitados a temas únicamente conceptuales. Tenemos que ver que tal vez esos chicos que no son muy buenos con los números, tal vez son maravillosos pintores y que tienen otras habilidades que podemos ir desarrollando. Y al fortalecer esta parte, pues nosotros les permitimos a ellos también desarrollar una mejor autoestima y muchísimas veces eso repercute en trabajo en clase maravilloso. ¿Qué pasa cuando tenemos un chico que está dibujando en la clase y tiene que hacer otra cosa? ¿Verdad? Inmediatamente le llamamos la atención, es que esto no es lo que tienes que hacer. No, dígale, bueno, estás dibujando maravillosamente bien, pero, ¿verdad? Estamos en otras actividades. Pero qué lindo cuando tenemos un día de talentos,
donde todos pueden ir trayendo al aula esas particularidades que los hacen especiales y que los demás podamos decirles, sí, dibujas lindísimo, pintaste lindísimo, sabes leer muy bien, te sabes las tablas de multiplicar, no sé, cuál es el talento con el que los chicos nos quieren sorprender. Dice que aportar producciones culturales de la propia escuela. Es importantísimo también esta parte, porque es necesario que el estudiante sepa que el centro educativo es un espacio de producción cultural. Y también cuando nosotros logramos en nuestros estudiantes el aprecio por las acciones o por la cultura que se desarrolla dentro de una institución, pues también estamos permitiendo que ese chico o chica se incorpore o se inserte dentro de una sociedad como adulto, el cual va a ser capaz de ir a ver un museo, el cual va a entender porque no tengo que rayar un bus, no tengo que rayar una pared y demás. Entonces es importantísimo que con ellos trabajemos esto. Y dice que esta actividad se puede organizar por niveles. Si no es posible contar con un espacio amplio para las presentaciones, cada sección organizará y verá sus presentaciones. Esto es pensado como a nivel institución. Yo sé que ustedes me dirán, bueno, ya se trabaja FE y se trabaja otro tipo de actividades institucionales, pero acá podemos pensar o podemos enfocarnos en lo que es tal vez a nivel de aula. Ese día de talentos puede ser un día que ustedes como docentes definan para trabajar con ellos, en el que todos hagan contentos, un día feliz. Recordemos que ocupamos esos niñas y niñas se sientan sumamente felices de estar en los centros educativos, que sepan que el día de mañana no necesariamente le vayan a recordar por lo que aprendió a nivel de contenido, sino por cómo eso los hizo sentir. Entonces, ¿qué es lo que logramos a través de esto? Entregar o enviar a la sociedad personas que no van a estar resentidas porque no tuvieron esos espacios. No estoy diciendo con eso que toda la responsabilidad sea institucional, ¿verdad? Sino que lo que nos corresponde como profesionales de la educación, pues cumplimos con la cuota que nos correspondía. ¿Ok? Siguiente. La estrategia 5 dice, sus fines son de tipo didáctico educativo, tales como resaltar la necesidad de la paz para la convivencia, hacer hincapié de forma positiva en los diferentes aspectos que abarca la paz, recordar la lucha por la paz. Recordemos que esto se genera a partir de procesos reflexivos. Ustedes pueden definir cuál va a ser esa actividad, puede ser una frase potenciadora, puede ser a través de un video, puede ser a través de una noticia o puede ser a través de recordar momentos o hechos históricos que han sido relevantes para el país. También puede ser a través, como lo mencionaba hace un rato, de los contenidos procedimentales específicos de las materias que yo puedo aprovechar lo que voy a ver para trabajar esto, porque es importante, porque necesitamos vivir en paz. Yo creo que en estos momentos, más que nunca, es un llamado fundamental que tenemos que hacer en nuestras aulas. A veces, en las estrategias, en lo mínimo que realizamos, es como logramos llevar a ellos o permitirle a ellos reflexionar para que ellos se sientan que no es que porque me obligaron ¿verdad? A decir esto, sino que ellos lleguen a esa metacognición de comprender por qué es importante la paz y también un principio muy importante, el hecho que hoy por hoy gocemos de lo que gozamos como país, como sociedad, no es un constructo final. Las sociedades evolucionan y van cambiando. Entonces, es importante que esos cambios se den de forma positiva, lo que hace y ellos entiendan que en ellos va a recaer el futuro de la patria. Entonces, definitivamente, la paz no es un lujo, porque lo es, que esté siempre presente. No está presente en todas las sociedades y es algo por lo que debemos en el día a día construir y luchar. Siguiente.
Acá viene la explicación más a grandes rasgos de la estrategia, ¿verdad? El grupo va a decidir qué temática de la paz que desean trabajar. Si son más chicos o ustedes sienten que como que el grupo no señala alguna, ustedes pueden traer ya algún tipo de ideas para poder trabajar con ellos ese tipo de tema. Dice que en forma grupal se decide cómo se va a celebrar y qué actividades van a realizar. Acá dice que contactarán personas claves para compartir con ellos. El docente elabora o colabora haciendo los contactos pertinentes. Acá, a lo que se refiere es que puede ser que ustedes decidan traer a alguna persona que venga a conversar con los estudiantes. Ahora he visto mucho y me han invitado y ha sido realmente un espacio muy agradable, ¿verdad? Por ejemplo, que docentes de ciertas instituciones se ponen en comunicación con la municipalidad respectiva y, por ejemplo, logran que un policía municipal a través de Teams, ¿verdad? O algún medio virtual, les brinde una charla a los chicos. Entonces les explican a ellos la importancia, ¿verdad? De por qué es importante la forma en que se conducen en las calles, no tirar basura, respetar hasta los temas de respeto de la señalización. O sea, ese tema se vuelve tan enriquecedor, de verdad, que ustedes pueden darle diferentes variantes a un tema o pueden llevar diferentes colaboradores, ¿verdad? Igualmente, me invitaron a una charla donde la persona que conversaba era una persona abogada, que era fiscal, y explicaba un poquito, ¿verdad? La temática de la preocupación que existe con respecto a que hay estudiantes, ¿verdad? Que lamentablemente se están involucrando en temas delictivos a muy corta edad. Entonces, acá lo interesante es ver qué persona podríamos llevar que nos permita generar ese enlace y que los chicos escuchen otra versión aparte de lo que nosotros podemos conversar con ellos a nivel de aula, ¿verdad? Dice que el grupo de estudiantes hace pequeñas investigaciones acerca de los derechos de la persona mayor. Aquí están dando un caso de los derechos de las personas adultas mayores. Pero acá mi sugerencia es que si hay algún tipo de situación de aula que esté perturbando la convivencia, se puede enfocar a eso. Mencionar el tema de xenofobia porque es muy frecuente, ¿verdad? Les digo porque es algo que vivimos constantemente, sobre todo con la migración nicaragüense, venezolana que hemos tenido en los últimos años. Entonces, ese tema muchísimas veces se vuelve preocupante. Entonces, ¿qué es interesante? Que podamos, por ejemplo, ponerlos a ellos a investigar cuál es la situación en esos países, qué es un refugiado, qué es el ACNUR, qué leyes les protegen o les guardan y demás, para que podamos entender que al vivir en un estado social de derecho, pues tenemos que apegarnos y que esas normas, esas leyes, esa legislación que existe, en la que nos permita a nosotros tener una convivencia sana, pero ellos mismos van a llegar a esas conclusiones por su cuenta a partir de lo que indaguen. Por eso no tenemos que darles todas las respuestas, ellos tienen que ir generando esos procesos. Dice que para el día de la celebración pueden buscar a adultos mayores, ¿verdad? O lo demás. De no sé, ¿verdad? Se me ocurre que en el caso de lo que estaba mencionando, puede ser que ellos hagan, más bien que los compañeros, los chicos, y eso lo he trabajado desde la parte, por ejemplo, interculturalidad, tal vez por eso tengo como mucho interés, los que son de otros países, pues puedan aportar y brindar rasgos culturales y demás, y que aprendamos a convivir con esos rasgos de una forma pacífica. Aquí mencionaban el tema de los adultos mayores, ¿verdad? Aquí igualmente se puede ver cómo es percibida la persona adulta mayor en otras sociedades, ¿verdad? Donde es una figura muchísimo más respetada, cuidada y demás. Y como somos una sociedad que está encaminada hacia el envejecimiento, pues que esta parte también la tengamos presente. Siguiente. ¿Listo, Alison? Sí, listo. Ahora pues podemos darle pase a las comentarios, a las consultas, a las dudas. Creo que había una de las compañeras que quería participar. No sé cómo hacemos. Adelante, las muchachas.
Tal vez Hola. que usted puede abrir el micrófono o levanta la manita. Ujú. Stephanie, creo que era al Sí, inicio ¿verdad? la que Stephanie estaba. fue la que yo escuché. Ujú. Ujú. Pero ya no está Stephanie. Ah, sí, ahí está Stephanie Rocha. Adelante, Stephanie. No, creo que ya no. Me imagino que tal vez la duda se evacuó en el desarrollo del taller. Sí, ¿Ok? ok. Perfecto. ¿Alguna? ¿Alguna consulta? Si no, Nada mucho más un más. comercial adicional, Ajá. ¿verdad? Aprovechando acá. Para los que no están en el MEP todavía, pero que vayan a estar, igualmente hay un comité que debe estar en todas las instituciones, que es el comité de convivir. En convivir van a trabajar muchísimo ese tipo de acciones o estrategias. Hay un especial interés de parte de los despachos ministeriales de que este tipo de acciones que se mencionaron el día de hoy se trabajen de forma real y oportuna en las instituciones, porque es lo que se mencionaba, ya no ocupamos solamente que los chicos se nos llenen de contenidos, contenidos, no, ocupamos a estos chicos desarrollando otro tipo de habilidades que podemos transversalizar a través de los contenidos de las materias que estemos dando. Entonces, igualmente, el comité Convivir, por ejemplo, muchas de estas estrategias que se les brindaron hoy, pueden utilizarlas y plantearlos como estrategias institucionales que les puedan a ustedes favorecer o ayudar en los procesos de convivencia con los estudiantes. Entonces, este tipo de acciones y este taller que se trabajó el día de hoy cobra importancia por lo que estamos viviendo como realidad en los centros educativos. Entonces, creo que prácticamente a diario vemos noticias que tienen que ver con este tipo de situaciones. Entonces, sí es muy importante que esto se lo lleven y que lo atesoren como una misión que van a llevar ustedes a la hora, ¿verdad? Que se va a trabajar con esto. Y, por ejemplo, técnicas hasta hacer el minuto de silencio al inicio de cada clase, ¿verdad? Esos procesos donde los bajamos, chicos, bajemos eso, ¿verdad? Venimos llenos más de estos niños que vienen muy saturados de información y música y videos y cosas, aprendamos a silenciarlos, ¿verdad? Como que escuchen, se bajemos revoluciones y demás. Entonces, realmente esos insumos es o apenas una pincelada de lo que ustedes pueden venir y desarrollar a nivel de aula, que sería sumamente valioso. Y espero que sea un proyecto que ustedes se lleven y que en esas aulas pues puedan realmente poner a sus chicos a convivir de forma sana, adecuada, a reflexionar, porque esto es importante, y que esos chicos se vayan sumamente agradecidos por la calidad de la persona docente que les correspondió. Muchísimas gracias, Agnes y Alison. Voy a detener la grabación